la sesión con el patriarca Adolfo Ábalos, con un tema diferente, Sion. Es un tema que da para todo un curso de instituto. Entonces, vamos a pedirle a mi querido amigo el Elder Tolentino, que están desde Veracruz, él y su hijo, bienvenidos, que nos, hermano izquierdo también, que bienvenido, que nos pueda ofrecer la primera oración, Elder Tolentino. Solamente una súplica. Si podemos pedir por la salud del Elder Gong y su esposa, por la salud del patriarca Leobardo de la Cruz y él, y por ustedes, los hermanos del sureste, ahora que ha entrado el huracán, que parece que ya bajó su intensidad. Nada más eso, mi querido Nefi. Sí, vamos. Nuestro bendito bondadoso Padre Celestial, damos gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos en esta reunión muy especial. Agradecemos por todas las bendiciones que nos das y te pedimos que bendigas y una bendición muy especial para el Elder Gong y su esposa, para los hermanos de Quintana Roo, de Yucatán, de Campeche, de Tabasco, por el patriarca Leobardo de la Cruz y su esposa, y por el hermano Carlos Bravo y su esposa, y por una hermana del grupo Samantha, y por un niño que está enfermo. Te pedimos, Padre, que los bendigas y que no los desampares, ayúdales para que ellos puedan recuperarse y puedan estar bien, para que puedan seguir adelante en esta vida. Padre, te pedimos todas estas cosas y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, mi querido Elder, muchas gracias. Yo creo que nuestros aposentos se han convertido en los altares de nuestras casas en las oraciones. Bueno, pues le paso el tiempo al patriarca Adolfo Ábalos. Ya todos lo conocen, hay muchos familiares. Es un hombre que ha tenido casi todos los llamamientos, menos autoridad general. Pero ahora un yerno de él es autoridad general, él es Villanueva, y reconozco el gran trabajo del patriarca Ábalos. Él fue mi maestro en secundaria, tal vez no se acuerda, pero él me dio orientación vocacional en la secundaria. Y eran unas extraordinarias clases. Y aquí está el director de la secundaria, el maestro Virgilio Aguilar. Muchos maestros, su esposa, en fin, estamos llenos de académicos y sabiduría. Tío, es su tiempo. ¿Ya? Tu micrófono, tío, no lo has prendido. Gracias. Empecé diciendo que me da mucho gusto de ver a tantos amigos, tantos colegas, tantos buenos, excelentes miembros de la iglesia, viejos conocidos como Tolentino y otros. Me da mucho gusto ver a los compañeros que tuve en la escuela como colegas. Y agradezco esta oportunidad de hablar nuevamente con ustedes. Agricol me ha pedido que tomemos un tiempo antes del tema para hablar un poquito de la conferencia y analizar por lo menos uno de los discursos. Obviamente que esta conferencia general número 190 ha sido extraordinaria. Yo siempre he pensado que las conferencias todas son extraordinarias. Siempre estamos a la expectativa de lo que va a suceder, estamos con mucha esperanza de ver cosas que sepamos que son las cosas que necesitamos para vivir nuestras vidas más plenamente. Así es que esta conferencia que fue presidida por el presidente Nelson fue fantástica. Yo siempre he dicho que la conferencia más bonita siempre es la que estamos viendo en el primero o en el segundo semestre del año.
Estoy seguro que la próxima conferencia será mejor que esta, pero por lo pronto esta ha sido mejor que todas las anteriores. Haber escuchado a los apóstoles, a los profetas, a los líderes generales de las organizaciones, me dio muchísimo agrado, me gustó muchísimo también el escuchar tantas cosas que probablemente ya hemos escuchado en otras ocasiones, pero que siempre cobran actualidad al venir de las bocas de los hermanos inspirados por el Espíritu Santo. Fue una conferencia donde abundó la espiritualidad, una conferencia donde abundó la reflexión, sobre todo la reflexión para entender algunos aspectos que probablemente ya habíamos olvidado, pero precisamente para eso es la conferencia. Se ha dicho que uno de los métodos más importantes en la enseñanza ha sido la repetición. Yo lo he considerado un procedimiento legal, un procedimiento interesante, porque la repetición es simplemente la mejor técnica que hay para recordar. Y siempre la repetición va a ser constante en todas las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida. Esta conferencia de veras que fuimos llevados por contenidos netamente espirituales. Yo estaba absorto escuchando todo lo que decían nuestros hermanos y entender los temas de cada uno de ellos me fue un poquito difícil porque yo regularmente tomo notas, pero ahora iban muy a prisa y me quedé a la mitad. Pero pues el internet nos rescata y otra vez ya entendí mejor lo que había escrito y he puesto más cosas. Yo había hecho un resumen acerca del presidente Nelson y su discurso. Ustedes saben que el presidente Nelson siempre tiene algo interesante que decirnos, algo nuevo en cuanto a los estudios que él realiza constantemente. Él nos recordó que hace 36 años, o más bien que 36 años han pasado bajo sus hombros de responsabilidad apostólica. Él habla del Israel, al menos dijo que 378 de sus discursos se han referido a este tema y también nos acota que 800 discursos él ha dado. No sé si ha sido en toda su vida o los 800 solamente sobre el tema de Israel, pero lo voy a dejar así, voy a entender que 378 discursos en cuanto a este hermoso tema, pues tiene que enseñarnos mucho. Él dijo que le había dado mucho gusto aprender uno de los significados de la palabra Israel. Él tampoco oculta que se asesoró de dos expertos en hebreo que le enseñaron y que él entendió muy bien una de las desinencias de uno de los significados en cuanto a la palabra Israel. Y entonces ahí empezó la palabra que se va a poner de moda o la oración que se va a poner de moda por lo menos 6 meses más. Él dice que Israel significa que Dios prevalezca. Que Dios prevalezca, hermanos, es un concepto que dijo él, me conmueve. Y yo digo, para mí fue un concepto que me conmueve el alma. Si aceptamos que Dios prevalece en nosotros, nuestras decisiones, dijo él, son más fáciles de tomar y nuestros problemas son más fáciles de arreglar o de corregir. De tal manera que esta palabra, este significado que ahora entendemos mejor, nos permite saber realmente quiénes somos. Ya que cuando leemos las cosas de la iglesia y los comparamos con el tiempo pasado, entonces nos damos cuenta que socializamos más rápidamente en cuanto a las relaciones con las demás personas. Pero cada uno de nosotros tiene un potencial divino, decía el presidente Nelson. Y por ser hijos de Dios, somos también iguales, todos somos iguales a la vista de Él. Y a la vista de Dios, todos seremos iguales aún. Dios no ama a una raza más que a otra, mencionaba el presidente Nelson. Y nos invita a todos y a ellos a venir a Él, a venir al Cristo. Yo creo que esto nos da confianza en nosotros mismos, el saber que estamos apoyados por un Dios divinamente señalado por su Padre para darnos vida, para darnos ejemplo.
Él quiere que seamos fuertes. Dice que debemos seguir la fortaleza para dejar de ser un hombre natural. Y claro que eso va a ser muy difícil, pero mediante la operación de las escrituras, nosotros podemos lograr hábitos de estudio y buscar más sobre Dios y sobre Jesucristo, por supuesto, y mostrar reverencia personal. Esto nos va a ayudar mucho a entender este concepto. Cuando hablamos de ser reverentes, Job decía que la reverencia, más o menos la traduce él como temor. La palabra temor tiene dos significados. Uno, que es grotesco, que es difícil de entender, pero fácil de manipular. Sin embargo, el otro significado de temor es la reverencia, es ser reverente. Y entonces Job habla de esa reverencia que nos puede permitir llegar a ser como los profetas, verdaderos traductores de las escrituras y hasta aspirantes a recibir revelaciones. Ahora, todo mundo recibe revelaciones, pero no todo mundo conoce las revelaciones que tienen que ver con los misterios, porque los misterios de Dios son precisamente las revelaciones no reveladas, válgase la redundancia, pero eso puede llegar a ser. Si ustedes leen las escrituras en la sección 76, del 5 al 10, ahí van a entender perfectamente bien cómo es que podemos entender los misterios de Dios. Ahí está. Y los vamos a entender cuando seamos temerosos de Dios, cuando seamos reverentes. Ahora, también él nos dijo que Satanás ya no se oculta, ya no oculta sus ataques de acuerdo a Pablo. Dijo que abunda actualmente la maldad. Y vaya que si resulta que el desenfreno está de moda, hermanos. Hay mucha maldad, hay mucha decadencia. Satanás ya no se esconde, se presenta y casi lo podemos ver a cada momento en muchas personas, en muchas acciones, en muchos movimientos, en muchos plantones sociales. Satanás está a la orden del día. Y yo creo que en Alma 30:60, yo recuerdo muy bien parte de esa escritura que dice que Satanás desea llevarnos aceleradamente al infierno. Y obviamente la escritura nos va a entender que ya que estamos ahí, Satanás viene por el que sigue y esa carrera nunca se termina. Por tal motivo, hermanos, tenemos que ser más dependientes del Señor. Debemos permitir que Él prevalezca en nosotros para poder atacar a ese hombre endemoniado que se viste de rojo y tiene cola y cuernos. Pero todos lo conocemos, si no lo vemos así, se llama Luzbel o se llama Satanás o se llama el diablo, que es el padre de todas las mentiras y de todos los pecados. Si Dios prevalece en nosotros, tendremos poder para expulsarlo de nuestra presencia, porque Él no nos puede tentar, como dice la gente, es que me tienta, fui tentado. No, no, no. Satanás no tiene poder para tentarnos porque carece de un cuerpo físico como el que tenemos nosotros. Así es que decía el presidente Kimball, cuando queremos un buen pretexto, buscamos a Satanás. Pero no Satanás siempre tiene la culpa de las cosas, hermanos, sino nosotros que a veces le seguimos la corriente. Ahora, ¿qué está dispuesto a hacer el Señor con Israel del convenio? Bueno, el Señor dice que prometió que nuestras palabras y nuestros hechos y la de los hijos serían salvos por Él, porque Él pelearía las batallas por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos y aún los hijos de ellos, dice, de la tercera hasta la cuarta generación. Así es que tenemos la promesa, hermanos, de que el Señor va a luchar por nuestras batallas. Él va a ser nuestro comandante supremo. Y entonces, al tenerlo a Él como prevalecía en nuestras vidas, óigame, no nos va a suceder gran cosa. Hagamos una lista, pidió Él, una lista de lo que el Señor haría. Así le llamó por el Israel del convenio. Y dijo, y al estudiar las escrituras, háganlo y mediten de esas promesas. Compártanla con sus hijos, con sus familias, con sus amigos, con todo. Y cuando hagan un balance de todo lo que escribieron, dice, se van a sorprender, se van a quedar asombrados de ver cuántas cosas el Señor ha prometido y que nosotros estamos dejando de recibir por ello. Ahora, qué hermoso, ¿verdad? Cuando yo estaba contando las veces que el profeta dijo que Dios prevalezca y le conté 21 intervenciones
habladas cuando él dice que Dios prevalezca. ¿Qué quiere decir? Que el término es muy interesante para entender y absorber y vivirlo. Entonces, que Dios prevalezca en todos nosotros. Uno de los detalles que a mí me encantó, ¿verdad? Fue el de la nieta política, le llama a él. De esa nieta política que estaba deshecha, angustiada por la enfermedad de su padre. Y entonces el profeta simplemente le dijo a su esposa, cuando ella le comentó de ella, le dijo, bueno, todo esto se circunscribe en una sola palabra, miopía. La miopía, hermanos, es tener vista corta, es no poder ver lejos. Y la miopía verdaderamente es un atributo que tienen los desmemoriados, porque nos olvidamos muchas veces de que no somos miopes, pero actuamos como tales, según las palabras que dijo el profeta. Qué interesante saber que la muchacha, al perder a su padre, finalmente se convierte y realmente entiende. Y dice que su padre la quería, que su padre la cuidaba, y entonces entendió que el presidente Nelson tenía la razón total. Yo espero que prevalezca Dios con nosotros y que no tengamos problemas, ¿verdad? Para no permitir que Él prevalezca en nuestras vidas. Si está Él con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros, hermanos? Si cada día de nuestra vida permitimos que el Señor nos auxilie, que el Señor nos aconseje, que el Señor nos permita estar a su lado, aunque sea virtualmente, pues qué interesante será cuando esto sea presencial. Yo sé de esta primera parte de la charla, hermanos, que el profeta es un hombre de Dios, es el representante del Señor en la tierra y que todo lo que nos dice verdaderamente tiene significado especial para nuestras vidas. Él nos ama, Él no hace excepción de personas, ni el color de la piel dijo que era importante, ni los negros, ni los blancos, yo le agrego, ni los cobrizos, ¿verdad? Ni todos aquellos que tenemos una piel diferente a otros. Eso no es ningún problema, porque el Señor no hace acepción de personas. Nos ha pedido que tampoco seamos prejuiciosos, que el racismo sea combatido entre nosotros y que seamos respetuosos de las leyes. Yo diría de las leyes de Dios, pero también de las leyes civiles. Ahora, hermanos, no sé si quieran ustedes comentar algo. Agrícola, podríamos tomar unos 4 minutitos, porque yo sé que algunos hermanos podrían decir algo más de lo que ellos sintieron o vieron en esta conferencia cuando habló el presidente Nelson. ¿Te parece bien? Sí, está bien, tío, adelante, adelante, tú lleva la conducción. Hermanos, ¿hay alguien que quisiera decir algo de este discurso? Hubo muchísimos discursos hermosos. El de Elder Bernard a mí me dejó anonadado, lo de los hermanos que hablaron de tantas cosas, que Dios está detrás de nosotros, que el Señor nos protege. Bueno, tantos hermosos temas que se hablaron en esta conferencia que no terminaríamos. El presidente dijo que los ángeles velan por nosotros. Otro dijo que no a la esclavitud, otro dijo Dios nos ha preparado para este momento y que la pandemia en realidad no es una gran amenaza, sino más bien es una oportunidad de poder prevalecer con Dios más tiempo, al estar nosotros un poquito cautivos. Entonces, ¿hay alguien, hermanos, que quiere decir? Vamos a tomar 3, 4 minutos breves. Adelante, hermanos. Así es que ustedes, yo apago mi micrófono y el que va a hablar, pero rápido porque se nos van los minutos. Maestra Valderas. Sí, hermano. Sí, iba a comentar algo, maestra. No, está muy bien todo, es lo que dijo el profesor Ábalos, estoy muy... Ok. ¿Alguien, muchachos, que quiera comentar algo sobre los discursos de la conferencia? Pues no, nada más yo, rescatar, tío, el discurso de Elder Oaks. Yo creo que fue un discurso histórico. Yo creo que nadie había tocado
el tema de la violencia, la ira, los derechos humanos, la libertad religiosa, como la abordó y de una perspectiva jurídica el presidente Ox. Yo creo que ese fue un discurso para meditarse, lo vamos a ver con mis grupos de instituto, les pedí que lo leyeran, lo releyeran, y yo creo que es un discurso, digo, como tú dices, históricos muchísimos, los del presidente Ballard, los del presidente Godoy, sobre los ángeles ministrantes. Así es. Yo les envié, quiero compartirlo, hermanos, a mis amigos interreligiosos, a los diferentes grupos a los que pertenezco y a algunos líderes interreligiosos. Les mandé un agradecimiento porque en algún momento ellos han sido mis ángeles ministrantes y les envié el discurso del presidente Godoy para que lo escucharan. Perfecto. Perfecto. Bueno, el Elder Ballard también habló similarmente algunos aspectos del presidente Oaks, y yo estoy seguro de que este discurso va a ser un clásico. Así es. Para muchos de nosotros. El hablar de los mismos principios de la iglesia, ¿no? De que tenemos que apoyar a nuestros líderes civiles. Tenemos incluso que dijo, oren. Y el presidente Ballard dijo, oren por este pueblo, oren por su país, oren por sus gobernantes, pidan por ellos. Vamos a retirar la violencia de las reuniones en todo el mundo, porque en todo el mundo suceden cosas similares que pasan en todo el mundo, ¿no? O sea que estamos en un mundo de cabeza en cuanto a esto, donde los principios del Evangelio podrían hacer el cambio total de una actitud mucho más benévola para nuestro prójimo. Entonces, cuando hablamos de Sion, ahora voy a hablar de Sion un ratito. Ustedes deben saber que en las Escrituras se localizan 3 Siones. La primera Sion es aquella que dice el Salmo 87, me parece que es el 5, dice que sus cimientos están en el Monte Santo. Y dice, ama Jehová las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. Cosas grandiosas, hermanos, se han dicho de ti, sería de Sion. La Sion se le llama la ciudad de Dios, y el Elder Christofferson habló de Sion precisamente diciendo que era el lugar donde moran los justos, donde moran los puros de corazón, y que quienes van a subir al monte de Jehová, solo los limpios de, ¿cómo dice? ¿Se acuerdan de esta sección 96 que dice? ¿Y quiénes Sion? Los puros de corazón. Puros de corazón. De manos puros de corazón. Los puros de corazón, los justos. Limpios de manos y puros de corazón. Limpios de manos y puros de corazón. Así es. Entonces, la palabra Sion, hermanos, ocurre más de 150 veces en la Biblia. Sion es tanto la ciudad de David como la ciudad de Dios. Conforme la Biblia, hermanos, va progresando, la palabra Sion tiene una transición al referirse principalmente de una ciudad física, pero con un sentido espiritual. Sion, yo tengo un papelito aquí que quiero leer. No me quiero meter a compartir eso porque a lo mejor se me sale la señal, pero lo escribí en un papelito y se los voy a leer. Sion, en hebreo, se deriva de sillón, con T-S-I-Y-O-N, sillón. Transliterado como Sion con Z. Sion con T y Z, o T-C-S-I-O-N con S, fue inicialmente el nombre de una fortaleza jebusea, conquistada por el rey David, situada en la actual Jerusalén. Más tarde, Sion, sin acento, se empleó para hacer referencia tanto al templo como a sus propios cimientos. Y ahora Sion se escribe por regla gramatical como suena. Entonces le escribimos como Sion, con acento en la O y con S. Pero esta palabra ha derivado de muchas otras. Y cuando habla de los jebuseos, hermanos,
Ustedes deben recordar que los jebuseos fue un grupo que vivieron en Jerusalén, al sur de Jerusalén, o no, más bien al norte de Jerusalén. Y estos jebuseos precisamente fueron los últimos enemigos del rey David. La última batalla que tuvo el rey David en Israel fue en el monte contra los jebuseos, a los cuales dominó y a los cuales casi expulsa. Pero en ese momento el rey David llama a su hijo como rey de Israel, a Salomón. Y entonces Salomón los perdona y les permite que sigan viviendo en el monte de Sión, es decir, en Jerusalén. El señor Salomón hace su templo y su templo precisamente está edificado en Sión. Y ahora el templo de Salomón era Sión y está construido en el mismo monte donde estaban los jebuseos bajo el control y la esclavitud prácticamente de las fuerzas de Salomón, que representaba el reinado de Israel. Ahora, hermanos, la primera mención de la palabra Sión en la Biblia se encuentra en Samuel, segunda de Samuel 5:7. Dice así, más o menos. Dice, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. En el siguiente versículo menciona a los jebuseos. Y después que David capturó la fortaleza de Sión, entonces fue llamada la ciudad de David, ¿verdad? Entonces, como habíamos dicho de los puros de corazón, en 97:21, ¿verdad? De Doctrina y Convenios, también significa el lugar donde estos viven. El lugar donde estos viven también quiere decir la palabra Sión. Así llamaron a la ciudad que edificaron Enoc. ¿Se acuerdan de Enoc y de su pueblo? Y se acuerdan de que este hombre fue uno de los, yo diría, uno de los consentidos de Dios, porque tuvo tantos privilegios para Enoc, pero Enoc llegó a ser un hombre valiente, un hombre de pureza tan grande, y aunque era tartamudo o algo así, le dijo al Señor, ¿cómo es que tú, Señor, te fijas en un joven como yo, un jovenzuelo como yo, que soy lento en el habla? ¿Se acuerdan de alguien que decía lo mismo? Y entonces, como a Moisés también le dijo, ¿verdad? Yo pondré mis palabras en tu boca y yo te haré progresar en ellas. Entonces, esto es muy interesante porque aquí realmente empieza la historia de Sión. Pueden ver en la Doctrina y Convenios 38:4, donde se establece también el nombre de Sión. También en Moisés 7:18 también habla de Sión. Ahora, hermanos, hablando de los jebuseos en 3000 antes de Cristo, fueron los fundadores de Jerusalén, entre otras cosas. Jerusalén también alguna vez fue conocida como Salem. ¿Se acuerdan del sumo sacerdote Melquisedec? Él fue el rey de Salem. Entonces, eso está por ahí por el Génesis. Melquisedec era el rey de Salem, el cual lo reconocemos como el príncipe del Dios Altísimo o el sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y qué más? Bueno, esto fue una cosa muy interesante porque el rey David en su última batalla, como les dije, y derrotó a los jebuseos, se posesionó de Jerusalén. Y aunque les permitió vivir ahí, como se los dije, los jebuseos fueron fueron los últimos enemigos de Israel. Fue la última batalla que tuvo David. La primera fue con los hititas, a los cuales también derrotó. Es decir, que nunca fue derrotado David mientras fue el rey de Israel. Tuvo otro tipo de derrotas, pero una derrota física no la lograron sobre él. Ahora ya les digo que Salomón construye su templo y los jebuseos forman parte de la historia del pueblo judío. Yo había leído antes que estos jebuseos descendían del tercer hijo de Noé. Noé tenía Sam, Cam y Jafet. El tercer hijo de Cam se llamó Canaán y precisamente él fue el fundador de los jebuseos. Yo no me atrevo a decir si eran de color los jebuseos, pero me parece que sí, porque descendían del tercer hijo de Cam. Y ustedes saben la historia, ¿verdad? ¿Por qué el Señor se molestó tanto con
con los hijos de Noé, y especialmente con Cam, que había sido un hijo un poquito travieso y desobediente. Pero finalmente, casi estoy seguro que sí, porque en una de las escrituras, en la Perla de Gran Precio, sí dice que estos hombres eran de raza de color. Se los voy a decir después, donde lo pueden ver. Ahora, la carrera de Sion, hermanos, la primera Sion que aparece en esta tierra es en los tiempos de los primeros patriarcas. Voy a tratar de poner ahí, bueno, mejor no, porque a lo mejor se me va la imagen, no tengo todavía mucha conciencia de esto. Pero al lado de Adán, hermanos, dieron origen a la historia entre los buenos y los malos. Siempre ha persistido más el mal que el bien. Ustedes saben que los primeros dos hijos de Adán y Eva, pues uno de ellos fue bastante malo y el otro fue bastante bueno. Uno representó el bien y otro el mal. Sabemos quiénes son. Pero después de esos dos hijos vinieron más. Y para hablar de la primera acción, entonces, es necesario, hermanos, conocer la historia de Enoc. Enoc lo consideramos el fundador de la primera acción. Vamos a ver esta historia más o menos cuando se revela Dios a Enoc en su juventud. Vamos a localizar primeramente a Enoc en la genealogía de Adán. Vamos a ver si nos recordamos. Primero fue Adán y su hijo Set. Después Set engendra Enos a Cainán, Cainán a Mahalalel, luego Mahalalel a Jared, a Enoc. Hasta ahí quedamos, hasta Enoc. Ya Enoc engendra a Matusalén. Y luego ya posteriormente Matusalén engendra a Lamec y Lamec a Noé. Y luego Noé a Sam, Cam y Jafet. Es más o menos una pequeña cronología de estos hombres que fueron considerados hasta Matusalén como los patriarcas, como los primeros patriarcas que existieron en esta creación. Fueron los primeros patriarcas. Fueron hombres que estuvieron al lado de Adán y convivieron con él y estuvieron bajo su inspiración. Seth dice que era un hijo muy parecido físicamente a Adán. Pero todos los demás hermanos fueron hombres justos. Pero tenemos que aterrizar en la palabra Enoc. Enoc, que fue padre de Matusalén, fue un hombre simplemente especial, hermanos. Yo le llamo uno de los consentidos de Dios, pero mi esposa me dijo que no es correcta la palabra un consentido de Dios, que más bien fue un escogido de Dios, principalmente sobre muchos otros que pudieron haber tomado ese lugar. Enoc realizaba un viaje al principio, habla la Perla de Gran Precio, y dice que el Espíritu de Dios descendió sobre él y posó sobre él, ¿verdad? Entonces Dios le dijo, Enoc, más o menos esto, hijo mío, profetiza a los de esta tierra. Y entre ellos había mucha maldad, había mucho degenere, había muchas cosas que estaban haciendo mal, y entonces el Señor estaba sufriendo realmente, porque dice, sus oídos están tapados y entorpecidos, y sus ojos no pueden ver lejos. Aquí yo creo que el presidente Nelson nos ubica en los miopes, porque estos no podían ver lejos. Todas las generaciones que empezaron a poblar la tierra, hermanos, no podían ver lejos. Había más maldad que bondad. Hace algunos años yo escuché al elder Eyring decir en una conferencia algo que me impresionó mucho. Él dijo, en realidad Satanás está suelto. En realidad todo está mal actualmente y va a haber más maldad y preparémonos para combatirla. Pero quiero decirles que tenemos más esperanzas porque las generaciones anteriores fueron peor que estas que estamos viendo ahora. Yo me quedé frío con esa declaración del elder Eyring. Y créanme, está por ahí en uno de los videos de instituto. Búsquenlo y ahí lo van a encontrar, pero él dijo exactamente eso. Yo creo que verdaderamente el mundo está de cabeza hoy en día, pero hermanos, todavía no hemos tenido un Sodoma y Gomorra en nuestra vida. Todavía no hemos tenido una Amonía destruido o un país degenerado, ¿verdad? Como todos los que se mencionan en la Biblia. Y si encontramos y estudiamos a fuerza la Biblia, hermanos, vamos a encontrar muchísimos pueblos que vivían en la degeneración total. Muchísimos. Por eso es que el Señor se preocupaba, ¿verdad? Decía, todos los hombres son perversos, son iracundos.
Y parece que en la conferencia alguien dijo que la ira debe de ser lo último que nosotros podemos abrazar para discutir con alguien o para ofender a alguien. La ira no es buena. Mancha el alma y envenena, diría mi suegra. Pero también es interesante saber que la ira se puede combatir. Los proverbios, un proverbio dice que ¿cómo dice? La blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta quita la ira. Y hermanos, entonces vamos a entender un poquito de esto. Se han dividido, hermanos, muchos consejos en las tinieblas para hacer el mal. Yo creo que ha habido tanta maldad. También ahora llega a mi mente una escritura por ahí en Eclesiastés 7:29 que dice, la versión nueva dice de otra manera, pero la primera versión dijo, yo solo sé esto, que Dios hizo todas las cosas rectas, pero los hombres buscaron muchas perversiones. Ahora dice, yo sé que el Señor hizo las cosas rectas, pero los hombres buscaron muchas artimañas. Así es que bíblicamente ahora estoy entendiendo que artimañas y degeneraciones son exactamente lo mismo. Entonces la escritura nos habla así y no se equivoca porque así eran las sociedades y las culturas de antes, hermanos. Entonces el Señor habla con él, se presenta con él y le dice, tienes que ir a predicar a todos estos pueblos. Entonces Enoc se humilló al oír esto y cayó a tierra y dice, ¿por qué he hallado gracia ante ti si solamente soy un jovenzuelo? Y es lo que les decía, ¿verdad? Sus oídos se han entorpecido, dice, de esta gente. Los hombres no pueden ver más allá. Están cortos de vista. Entonces Enoc se humilló mucho, hermanos, y cayó a tierra. Y le dice otra vez, ¿por qué he hallado gracia ante ti, Señor? Bueno, ve y haz lo que te digo. Ningún hombre te herirá. Esta es una promesa que se le dio. Ningún hombre te herirá y tu boca se llenará. Te daré poder para expresarte. Qué cosa más hermosa tener ese don de la expresión con facilidad. Bueno, esto le pasó a Enoc, siendo un hombre que no hablaba muy rápido. Dice, también le dijo, ve, así dicen los jarochos, ve y haz lo que te digo. Ningún hombre te herirá. Tu boca se llenará, dice, de poder. Tu boca se llenará de poder. ¿Para qué? Pues para expresarse, hermanos. Luego le dijo, úntate los ojos con barro y lávatelos y verás. Y Enoc lo hizo exactamente como el Señor le dijo. Y entonces Enoc vio, hermanos, los espíritus que Dios había creado y vio cosas que el ojo natural no percibe, hermanos. Entonces él se dijo de él, el Señor ha levantado un vidente a su pueblo, refiriéndose a Enoc. Entonces, hermanos, él sube a las colinas y testifica sobre el Señor, las obras de él, y muchos se empezaron a ofender. Lo juzgaron entonces como un demente, llamaronle loco a él. Y cuando lo oyeron, el temor se apoderó de ellos, hermanos, porque andaba con Dios. Esa es una cosa muy interesante de Enoc. Andaba con Dios. ¿Cómo sería hermoso que nosotros anduviéramos con Dios? Les dijo que al venir cerca del mar, dice, no, yo venía cerca del mar del oriente y entonces el Señor me dio una visión y habló conmigo él y me dio mandamientos. Él hizo los cielos, la tierra, el estrado de sus pies, es esta tierra que yo les menciono. Hemos hecho un libro de memorias, dijo Enoc, de acuerdo a sus modelos. Bueno, al hablar Enoc, hermanos, la gente temblaba y no soportaba su presencia. ¿Cómo será esto que no podamos soportar la presencia de un profeta cuando nos está hablando la verdad? ¿Por qué? ¿De qué les habló Enoc? Les habló de la caída, hermanos. Les habló de la caída del jardín de Edén. Les dijo que Satanás quería ser adorado, como lo dice Moisés. ¿Se acuerdan? Así empieza el libro de Perla de Gran Precio. Y él quería ser adorado, pero ¿dónde estaba el poder y la gracia de Satanás para poder ser adorado por Moisés? De tal manera que este hombre recibió el don del Espíritu Santo. Dice que el Señor perdonó la transgresión de Adán,
le dio el Espíritu Santo en el jardín de Edén, y todo esto predicaba Enoc a los pueblos, hermanos. Y cuando le dijo a Adán, eres un hijo de Dios, y todos pueden llegar a serlo si se arrepienten. Enoc hablando con Adán. Qué interesante. Yo no sé por qué cuando dicen, bueno, Adán vivió 950 años, pero Matusalén vivió como otros 20 más que él. Y otros como Enoc vivió nada más 365 años, algo así. Y bueno, ¿por qué vivían tantos años? Mucha gente pregunta eso. ¿Por qué vivían? ¿Qué eran los días más cortos o los años o los meses? Viendo una referencia de Josefo, hermanos, el judío que escribe tanto sobre el Antiguo Testamento, dijo, es una cosa muy simple. Y dice Josefo, yo pienso que era la alimentación que utilizaban estos hombres. Y ahí lo dejamos, hermanos. Yo todavía no sé por qué vivían tantos años, pero este erudito judío dice que era por la alimentación. A lo mejor tiene algo que ver eso, ¿eh? No había churrumais, hermanos, no había chatarra, no había McDonald's. No, en ese tiempo no había Chetos. guaraches y Ni chetos. chetos. No había Coca-Cola. No había Coca-Cola, sobre todo, ¿no? Bueno, entonces, él dijo de que Satanás quería ser adorado, pero no se iba a poder, y Adán ya había caído. Pero obviamente, Enoc se dedicó a subir a los pueblos, a hablar, y obviamente que Enoc continuó predicando, y entonces fue reconocido como hijo de Dios. Ese es otro título que recibió Enoc, un hijo de Dios. Enoc, hermanos, oía la voz de Dios. Él vio abrirse los cielos y vio la gloria celestial. Él habló con Dios cara a cara. Siguió profetizando a todos los pueblos y les dijo que el Señor de la tierra sería estéril, que el Señor le dijo que su tierra sería estéril a causa de la maldad, a causa de la depravación. Solo el pueblo de Canaán sería apartado. Y todos los demás pueblos fueron destruidos, menos el pueblo de Canaán. ¿Y quién era Canaán, hermanos? Les repito, ¿quién llegaría a ser Canaán? Tercer hijo de Cam. Ahora, ustedes saben del castigo. A mí no me gusta mucho hablar del castigo o de la seña que recibió todo este pueblo. Pero Enoc también en ese momento recibe poder para bautizar. Me acordé de Alma cuando bautizó y decían, bueno, ¿de dónde tiene este poder? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué se sumerge con el mismo hombre a quien está bajando a las aguas? Bueno, es que el mismo Señor les había dado el poder de bautizar y pienso que Alma recibió exactamente lo mismo. Hermanos, tan grande fue la fe de Enoc que dirigió al pueblo. Este pueblo fue bueno, no había pobres. El elder Christopherson mencionaba del cuarto Nefi, de los 200 años que la gente vivió la ley de consagración. Pero dice, pero nada más, fueron 200 años. Y la vida, hermanos, el mundo, la tierra, no es para vivir 200 años. O quiere decir que fue muy poco. Esta ley se vivió muy poco en este pueblo, pero al menos se vivió. Entonces, era tan grande la fe de Enoc, hermanos, que él dirigió al pueblo de Dios. Y lo dirigió de tal manera que nadie era malo, que todos eran buenos, que no había perversidad, que no había hambre, que no había pobreza. Fue un pueblo como el Señor quiere que sean todos los pueblos. Y entonces es cuando el Señor lo toma y lo lleva a los cielos con todo y comunidad, la comunidad de Dios. Entonces, ¿se imaginan ustedes? Dice que en ese tiempo hasta salió una ciudad en la profundidad del mar, que muchos que no se sentían cómodos se fueron a vivir ahí. Es una evidencia que hablan los arqueólogos del pasado. También dice que hubo muchas guerras, hubo mucho derramamiento de sangre. Pero aquí, hermanos, lo más importante es que el Señor cuando habla con Enoc y le dice de todas las cosas malas que se están haciendo en la tierra, dice que el Señor llora. Y Enoc le pregunta, ¿cómo es posible que tú, el creador de todas las cosas, llore? Y hermanos, el Señor Dios le explica a Enoc en la causa de su llanto. Y le dice, es que he visto que tendrán un diluvio. Y he visto a todos los que van a descender a las profundidades del agua y van a morir. ¿No es esto causa para que yo llore?
por la tristeza que me embarga al saber y ver tanta gente que va a morir, tanta gente que desobedece, tanta gente que mata, tanta gente que roba. Entonces el Señor estaba viendo la maldad plena de las tierras o de la tierra en general. Y esa fue la causa. Y entonces Enoc, hermanos, al seguir su predicación en justicia, dice que entonces al edificarse ese pueblo que se llamó la ciudad de santidad, pues Enoc también lloró. Y entonces se dio cuenta por qué lloraban. Porque también a él se le mostró el diluvio, a él se le mostraron todos los mundos, a Enoc se le mostró todo lo que el mismo Señor había visto. Y aún las arenas de los mares estaban ahí, incontables. Y uno de los hermanos que habló ayer, el domingo, dijo, eran incontables porque no tenían cuenta. Y así son los mundos, incontables porque no tienen cuenta, pero para el Señor sí tienen cuenta y Enoc también los vio. Ahora, hermanos, después de llevado al cielo, Enoc miró que todas las naciones estaban delante de él, todas, todas, todas. Y todos estaban tratando de llegar al seno del Padre, pero no podían, porque el poder de Satanás se estaba extendiendo ya sobre la tierra y predominando. Por eso el elder Eyring hablaba de tanta maldad que existió en los pueblos antiguos. Yo creo que este era el principio, hermanos, de la predicación del Evangelio, porque dice Enoc que Enoc vio descender ángeles del cielo, dando las nuevas del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso está por allá por Moisés 5:58 y nos habla de cosas como estas. Bueno, 5:58 habla más bien de la predicación del Evangelio. ¿Por qué dice Moisés 5:58? Más o menos recuerdo que dice que el Evangelio fue predicado por medio del Espíritu Santo, como siempre ha sido, desde el principio. Por eso cuando vemos la obra misional y los jóvenes misioneros predicando, con predicar mi evangelio, obviamente ya no son las charlas memorizadas de los viejos misioneros como su servidor, los misioneros un poco menos viejos, pero finalmente en el 75 que aparece Ven, sígueme, 2005 aparece ya el primer libro de Predicar mi Evangelio, y entonces los misioneros dejan totalmente de memorizar y hablan por medio del Espíritu Santo, tal y como se dijo en 5:58 de Moisés, y que lo había visto en vivo, hermanos, lo había visto Enoc. Qué grande tipo era este Enoc. Hermanos, llorar por ver la creación de hombres malos, llorar porque a pesar del albedrío libre no se hacían bien las cosas, llorar porque los hombres no tienen afecto y aborrecen a su propia sangre, llorar porque Satanás será el padre de la miseria y su destino será la miseria también. No lloran los cielos sabiendo que estos han de sufrir y han de morir, que van a sufrir a causa del diluvio que ya pasó, que van a morir a causa de una pandemia que está presente y que no la podemos controlar. Yo creo que esto también habla cuando dijo uno de los hermanos, el Señor nos está dando esto porque ya estamos preparados para recibirlo. Entonces, cuando el Señor le dijo, más estos que tus ojos miran, pues son los que me hacen llorar. Hermanos, esto es fantástico porque el pueblo de Enoc fue un pueblo santo. Un pueblo santo, y yo he enseñado algunas veces que la santidad es el proceso de entregar el corazón a Dios, como lo dice el Amán. Y necesitamos entregar nuestro corazón a Dios. Esto nada más quisiera hacer una breve explicación. Hace algunos años fuimos a un par de viajes de la restauración, a los lugares de la restauración de la iglesia. En el segundo viaje tuve la dicha, el privilegio de viajar con los hermanos Aguilar, Virgilio y la hermana Chela. Fue maravilloso haber viajado con ellos y otra vez ver los lugares donde se edificó la restauración de la iglesia. Verdaderamente fue hermoso. Y hermanos, ¿qué es lo que entonces nosotros queremos ver en nuestro Sion? Pues una Sion
pura. Una Sion donde no hay envidias, una Sion donde no hay peleas, donde no hay ira, donde no hay dificultades. Es muy difícil, por supuesto, porque todavía Satanás tiene más o menos un porcentaje muy alto de las acciones del mal que fueron vendidas en los mismos infiernos, ¿no? Entonces tenemos que cuidarnos mucho de cómo tenemos que comportarnos. También Enoc vio a la madre tierra cuando se quejaba. Imagínense la madre tierra quejándose. ¿Por qué se quejaba? Bueno, se quejaba también por cómo era tratada por sus hijos, cómo era hollada, cómo los vientos trataban de destruirla, cómo el mal trataba de moverla de su sitio. Entonces, Enoc, al ver esto, lloró. ¿Y qué creen? La tierra también lloró. Y dijo, ¿hasta cuándo se acordará de mí ¿qué palabra usó? Mi creador? ¿Hasta cuándo? Que el presidente José Smith preguntaba en la cárcel de Liberty. ¿Hasta cuándo, Señor, va a estar esta gente molestando a la iglesia y tú no haces nada? Déjalo así, José. Esto será por un breve momento. Después, todos tus enemigos te van a amar. Y así son las cosas. Sion sigue vigente, hermanos. Allí permanece. Ahí está. Enoc vio la venida del Hijo del Hombre también. Y vio la rectitud. Y vio los 1000 años, hermanos, del milenio antes de la venida del Señor Jesucristo. Vio y dijo que Sion sería restaurada en el milenio y el Señor Jesucristo sería el príncipe de príncipes y el rey de reyes y el gobernador de gobernadores. Y felizmente entendemos que el milenio precisamente será una edificación de la lealtad, de la obediencia, la paciencia y sobre todo la entrega de todos los hombres de su corazón hacia Dios. Hermanos, Sion está aquí. Más tarde les voy a decir dónde está Sion, pero este traslado de Sion fue fantástico. Pero ellos volverán a la tierra. Esa Sion va a venir otra vez. Y va a venir para ayudarnos a muchas cosas que nosotros ahora estamos ignorando. Eso será una cosa fenomenal. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos, por favor? Si yo no, como dijo el elder Packer, hagan todas las preguntas que quieran. Las fáciles yo las contesto y las difíciles las contesta Virgilio Aguilar. Entonces, adelante, hermanos. Y si no, entonces seguimos a la segunda Sion, porque ya la segunda Sion va a ser muy, muy, muy interesante. La segunda Sion va a ser en los tiempos de la Biblia, cuando Jerusalén, ya les había dicho, se había puesto. Pero se creó la Jerusalén y se dijo que algún día esa Jerusalén sería restaurada a la tierra. Y entonces se le empezó a llamar la Nueva Jerusalén. Pero la Nueva Jerusalén, de acuerdo a las escrituras del Libro de Mormón, dice que será establecida en América, cerca de las fronteras con los lamanitas. El profeta dijo, y también los incipientes líderes de la iglesia, hermanos, saben que algún día la Nueva Jerusalén se levantará en algún lugar, como dije, ¿verdad? Muy cerca de los lamanitas, y esto sería en Sion, un pueblo que se llamaba Sion, se llamará Sion, y habrá un templo, y esto será manifestado de acuerdo a las escrituras. En 57.3 de Doctrina y Convenios se menciona. El profeta determinó hacer Sion en el condado de Jackson. Fíjense, eso fue en 1831, que fue un año de muchísima revelación, de mucho movimiento, pero también de mucho ataque a la iglesia, de muchísimo ataque. En el 31 llegaron allí al condado de Jackson, pero 4 años antes, en 1827, ya había habido una colonización. Hombres aventureros descubrieron esas tierras y se posicionaron de ellas. Y le dieron de una vez el nombre del condado de Jackson. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué el condado de Jackson? Bueno, ustedes se deben de acordar de un hombre que se llamó Andrew Jackson. Andrew Jackson, hermanos, llegó a ser un jefe miliciano en la guerra de secesión en los Estados Unidos. Pero lo más interesante de este Andrew Jackson es que fue un hombre muy valiente,
un soldado valerosísimo, también de muy mal carácter. Dice que él se peleaba hasta por cualquier cosa. Si alguien no estaba de acuerdo, lo retaba a los golpes y era un peleonero, era un hombre tremendo en su conducta. Se casó con una señora que le dijo, ya soy divorciada, pero no era cierto, así es que se burlaban de él porque se casó con una divorciada que no estaba divorciada. Pero a él no le importó, él era un hombre muy, muy visionario, muy, muy emprendedor. Este Andrew Jackson, hermanos, llegó a ser presidente por 2 periodos en los Estados Unidos. Llegó a ser presidente por ahí de los años 1837 y aumentenle 8 años de los 2 periodos. Andrew Jackson llegó a ser un presidente muy bueno, el 7º presidente de los Estados Unidos, por cierto. Y fíjense que este hombre fue bastante querido por el pueblo de los Estados Unidos porque hizo cosas muy buenas gracias a su energía. Ahora, para que el pueblo estadounidense no lo olvide, han puesto su foto en los billetes de $20. Así es que cuando vean un billete de $20, ahí está Andrew Jackson, el que fue tomado como inspiración para poner al condado de Jackson el lugar donde sería creado la Nueva Jerusalén, o sea, Sión. ¿Cómo fue esto? Bueno, el profeta llegó con Sidney Rigdon y otros hombres hasta el condado de Jackson. Llegaron a un lugar llamado Independence. En Independence, después voy a ver si puedo mostrarles algunas fotos, habían llegado de Kirtland, donde en Kirtland había un pueblo también sumamente hermoso. Un pueblo donde vivía el obispo, el segundo obispo de la iglesia, Whitney, ¿cómo se llamaba este hombre? Está en la sección 117. Newell K. Whitney, fue el segundo. Y ahí vivía él, era el dueño de la tienda donde la hermana Chela se retrató, ahí en la puerta de esa tienda. Y ahí recordamos, cuando yo veo esa foto siempre me acuerdo de Kirtland. Alguien nos dijo, aquí en Kirtland el Señor se apareció 11 veces. El Señor Jesucristo vino aquí 11 veces. Y me dijo a qué fue. Y ahí el Señor estuvo presente en muchas cosas, terminando con la construcción del templo de Kirtland. Pero lo más interesante, creo yo, ¿verdad?, de Kirtland, es que su gente era buena. Pero también empezaron a tener problemas. Otra vez los problemas de secesión, los problemas de radicales que querían echarlos, extinguirlos incluso. Fue muy difícil para los miembros. Entonces empezaron a buscar y es cuando el profeta llega al condado de Jackson, a la ciudad de Independence, que también los hermanos Aguilar conocen muy bien. Es una ciudad donde hay montones de templos, de capillas, de todo. También hay una casa de oración y hay una capilla enorme, un centro de estaca ahí entre ellos. Pero vimos, yo creo, unas 25, 30 iglesias, casi una tras otra. Es una ciudad maravillosa. Pero en el tiempo en que el profeta llegó en el 31, en 1831, pues era hermoso. Es lo que dice que José quedó cautivado de ver ese lugar. Y dijo, aquí va a ser el lugar. De hecho, él estaba pronosticando porque le preguntó al Señor dónde iba a ser y el Señor le había revelado el sitio. Así es que ahí en Independence, dijo él, vamos a construir el templo. Y entonces pusieron una placa, al rato les muestro una foto donde estamos en la placa esa, con de las palabras de la dedicación del templo, parte de las palabras de la dedicación del templo de Independence, que nunca se construyó porque fue precisamente el plan construirlo para que en el milenio el Señor viniera en su gloria para seguir viviendo en Sión. Entonces dijo, ahora buscaremos una ciudad para Sión. 19 kilómetros más al norte de Independence, ahí, hermanos, se compraron los terrenos, que eran muy baratos, y ahí se dio la primera oración dedicatoria para fundar la Nueva Jerusalén o Sión. Le correspondió al elder Sidney Rigdon dedicar esta tierra para la Nueva Jerusalén. Y el profeta José Smith dedicó el terreno del templo, de tal manera que esos dos edificios o edificaciones
serían precisamente una para el templo y otra para la Nueva Jerusalén, o sea, la ciudad santa de Sión. Desgraciadamente, como siempre pasó con los miembros, 3 años después, hermanos, empezó otra vez la trifulca. Los miembros de la iglesia fueron corridos de ahí, fueron echados, se tuvieron que retirar, pero el gobierno respetó las posesiones de la iglesia y esas posesiones siguen siendo de la iglesia. Y aunque fue un pueblo apóstata, y lo sigue siendo, porque hay pocos miembros de la iglesia y muchos, pero de muchísimas iglesias, muchísimas. Y ahí están, vimos las capillas, vimos las catedrales, vimos todo eso. Es un espectáculo muy interesante. Ver esas tierras del condado de Jackson, hermanos, en Missouri, pues hay que entender que era verdaderamente un lugar hermoso, tanto que los profetas han dicho que ahí estuvo el Edén, que ahí vivió Adán y Eva después de ser expulsados del jardín de Edén. Y efectivamente un poquito más al norte está la ciudad de Adán-on-Diamán. Y Adán-on-Diamán, hermanos, también perteneció a este condado, el condado de Davis, cerca del condado de Jackson. Entonces, todas esas tierras verdes, hermosas, increíblemente lindas, con ríos, con vados, con plantas, con árboles frutales. Bueno, es una maravilla. Si conserva así eso hasta que venga la Nueva Jerusalén, hermanos, pues les aseguro que van a vivir en una ciudad sumamente hermosa, muy, muy hermosa. Entonces, este sitio fue así. Ahora, hermanos, hay que decir algo interesante. Ahora ya tenemos la tercera Sión. La primera fue la ciudad de Enoch, los puros de corazón. La segunda fue en el monte de Jerusalén, bajo el mando de David y posteriormente de Salomón, su hijo. Entonces, hablemos ahora, hermanos, de Sión un poquito. Sión es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y Sión invita a muchos hombres, a muchas personas, a muchas familias a unirse a la iglesia. Y cuando ellos se bautizan en la iglesia, automáticamente se transforman en ciudadanos de Sión. Así es que todos somos hermanos en Sión. Es el lugar donde no hay nada, hermanos, sino hay siempre habrá una serena dignidad. Una dignidad donde todos estaremos siendo partícipes de ella. Ahora, hermanos, la pandemia. ¿Qué es la pandemia? Bueno, la pandemia es una desgracia de una enfermedad que llegó sin ser invitada, una enfermedad que no tiene cura, una enfermedad que no hay vacunas para evitarla, no hay vacunas para tener más defensas. Dicen que pronto habrá una, yo espero que sí. Y seré el primero en ponérmela cuando yo sepa que la hay. Ya me cansé de estar encerrado tantos meses, hermanos. En fin, pero ahora, ¿qué podemos hacer en esa Sión? Ahora Sión, hermanos, es el lugar de la pandemia. Es decir, el lugar a donde nos hemos refugiado para combatir a la pandemia. Esta pandemia seguramente tiene mucho que ver con Satanás, muchísimo. Él se está carcajeando, hermanos, de que no nos respetamos aún en la pandemia, que no la consideramos como un verdadero peligro, pero sí lo es. Ahora, en la casa nos quedamos las familias y el profeta ha dicho que nosotros debemos estudiar las escrituras permanentemente. El libro de Mormón tenemos que leerlo constantemente. Los programas de Ven, Sígueme tenemos que respetarlos y abordarlos cada semana o cada día. Mejor dicho, cada día, para que cada semana hagamos un resumen, como lo hacemos mi esposa y yo cada domingo. Bueno, ella es la que hace el resumen. Ella es la estudiosa en este grupo. Ahora, hermanos, la serena dignidad que debe de seguir a la pandemia es un plan de estudios para que los hijos aprendan durante este desastre mundial. Los hijos deben aprender. Primeramente, cuando hablamos de la serena dignidad, tenemos que hablar de Alma 7:23. Alma 7:23, hermanos, yo no sé si no creo que se pueda poner desde allá. Pero déjenme decirles, en la serena dignidad, el Señor
nos habla de la siguiente manera. Déjenme sacar el libro para no fallar en nada. Pero es una escritura, está en Alma 7:23, hermanos. Si tienen sus escrituras ahí, vean Alma 7:23. Y esto es el plan de estudios que debemos de seguir con nuestros hijos en la enseñanza sistemática mientras dure la pandemia y después de la pandemia. Y el Señor les habla a todos nosotros, los de la pandemia, en los hogares. Y nos dice en cuanto a la enseñanza entre nosotros y hacia nuestros hijos. Ahora quisiera que fueseis humildes, que fueseis sumisos y dóciles, fáciles de persuadir. Ya cambiaron esa palabra en la otra. Dice fáciles de hacer las cosas, algo así. Fáciles de persuadir, llenos de paciencia y longanimidad, siendo moderados en todas las cosas, siendo diligentes en guardar los mandamientos de Dios en todo momento, pidiendo las cosas que necesitéis, tanto espirituales como temporales, siempre dando gracias a Dios por las cosas que recibís. Y esto es la serena dignidad que necesitamos, hermanos. Cuando hablamos de ser humildes, bueno, la humildad, hermanos, es la condición de ser mansos, ¿no? Y moldeables. Eso es ser humildes. El más humilde de todos fue el Señor Jesucristo al ascender a un monte y dejarse clavar en una cruz. Esto es humildad. Es el hombre que comió con los pobres y visitó muy poco a los ricos. Es el hombre que nos dio vida. Es el hombre que pagó con su sangre el beneficio de la nuestra. Esa es la condición, hermanos. Entonces, debemos de ser mansos, moldeables, reconocer nuestra dependencia de Dios. Recuerdo en la presidencia diaria hace algunos años decían eso. El Elder Cook mandó poner un letrero que decía mayor dependencia de Dios. Ese era el lema para todos los representantes regionales de hace muchos, muchos años. Y entonces cuando el Señor dice que debemos ser sumisos, pues esto es una acción de someternos, hermanos, a las cosas, a las leyes, a los consejos, a las convicciones. Si tenemos sometimiento de las cosas, entonces cumplimos con la serena dignidad que habla Alma, siendo sumisos. Luego dice también dóciles. Un dócil es una persona que recibe fácilmente la enseñanza. Fácilmente, dócil. Esa es una persona dócil, el que se deja educar, el que se deja guiar, el que dice aquí no solo mis sabritas truenan, aquí truenan todas. Y entonces también dice que debemos de ser fáciles de persuadir. Bueno, fáciles de persuadir, hermanos, es el que entiende lo bueno y lo hace sin protestar. Cuando vino acá el Elder Hammond, un día habló a los jóvenes del instituto y les dijo que algunos de ellos eran malditos. Y después ya no querían ir al instituto agrícola porque les dijeron que eran malditos. Pero la palabra maldito tiene muchas acepciones y una de ellas es que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ese es un maldito. Y pues entonces somos muchos los malditos que habemos por aquí rondando, ¿no? Entonces no hay que enojarnos tanto. Ya la palabra dura de malditos pues es otra cosa, ¿no? Pero llenos de paciencia, hermanos, eso sí tiene mucho que ver con aguantar los insultos, con aguantar las ofensas. Es una virtud realmente que consiste en sufrir, hermanos, sin perturbaciones del alma, del ánimo, de los infortunios, y no quejarnos. En el plan de salvación, el Señor nos dijo en aquel lugar, en aquel gran concilio, este es el plan. Y dice, y todos levantamos las manos y sin murmurar, aceptamos. Tuvimos la paciencia aún de saber lo que iba a pasarnos, de venir a esta tierra, hermanos. La longanimidad, pues ¿se acuerdan que esa es la grandeza y la constancia de ánimo? Un longánime es aquel que no se desanima. Es parecido a la resiliencia, ¿se acuerdan? Que no se desaniman ante las adversidades. Es más o menos lo mismo que la longanimidad. Soportan las pruebas sin queja alguna. Un longánime es así. No también dice que debemos ser moderados. La moderación es una virtud, yo creo. ¿En qué consiste esto?
bueno, en apartarnos de cosas que no debemos hacer. Algunos dicen en sus botellas de alcohol, tómese con moderación. Y yo digo que no hay tal cosa como moderación. O se toma o no se toma. No sé si en la plática anterior yo mencioné un pequeño pensamiento que tuve un día en cuanto a la palabra sabiduría. Y alguien quería que tomáramos una gota y con eso me conformo. Quiero hacerte tomar una gota. Y pues yo le dije, mira, la gota y la botella dejan la misma huella, así es que adiós. Y esto es, hermanos, ser No es ninguna. moderado. Exacto, ninguna. Y también al último dice que debemos ser diligentes. Bueno, los diligentes son los que cuidan en hacer bien las cosas. Si te dicen, camina 20 millas en 20 minutos y tú caminas 22, bueno, tú eres diligente. Y si tienes la oficina al tanto, eres diligente. Si tú te pones al día, no eres diligente. Más bien, veamos lo que es la diligencia en cuanto a esto. Una cosa es estar al día y otra es ponerse al día. Entonces vamos a rectificar. Siempre hay que estar al día y no ponerse al día. Pues el elder Bernard, que a los alumnos no les gustan las pruebas, ¿se acuerdan? Sufren cuando hay exámenes. Bueno, yo lo vi con mis alumnos también muchas veces, como 3 días antes del examen estaban como locos estudiando día y parte de la noche, hasta muy tarde de la noche. Yo les decía, pues estudien cada día, lo que ven un rato y déjenlo, estén al día, porque es más fácil estar al día que ponerse al día. Entonces, hermanos, esto es prácticamente Sion. Esto es Sion agrícola. Y vamos a ser como los pueblos de Sion, hermanos, para vivir una vida recta, una vida feliz, donde nadie sufra, donde nadie tenga necesidad de hacer cosas malas para obtener las cosas buenas que requiere. Yo creo que ya es hora, son las 9:30 agrícola. Empezamos, ya ni me acuerdo a qué horas empezamos. Adelante, tío, adelante, adelante. Bueno, pues no sé si quisieran ustedes, hermanos, preguntar algo o hacer un comentario. Está abierto el micrófono. Pero de todas maneras, a mí me gustó mucho este tema de Sion porque pues es hermoso. Cuando hablo yo de la enseñanza a la familia, bueno, hay que evitar la vanidad. La vanidad es la falsedad o el engaño, es el orgullo. Es no tener valor, dice Alma 39:14, es no tener valor. Tenemos que ser sencillos, debemos apostar a la contravanidad y no creerse mejor que otros. Eso es la sencillez, no creerse mejor que otros. La virtud es la integridad y excelencia moral, hermanos, y ser limpios de corazón, de manos y de pensamiento. Así es. La justicia es dar a cada quien lo que necesita. Nada más voy a decir una escritura y con eso voy a terminar. Me acuerdo que la escritura se localiza ya por la sección 38:26, donde dice, ¿qué padre hay que tiene 12 hijos que le sirven fielmente? Le dice a uno, vístete de gala, y luego le dice al otro, vístete de harapos, y luego decir, soy justo. Las escrituras dicen que la justicia es dar a cada quien lo que necesita, lo que requiere. Esto es la justicia para las escrituras, dar a cada quien lo que necesita. ¿Qué padre no le da a su hijo los zapatos al niño más chico que al más grande? ¿Y por qué se los da? Porque los necesita más que el más chico. Y de esta manera nosotros podemos entender los principios de justicia que el mismo Salvador practicó durante toda su misión en esta tierra. Sé que el Cristo crucificado, hermanos, es el Hijo de Dios. Sé que Él nos puede salvar y llevarnos a la fuente de las aguas vivas, de las cuales tomaremos y no tendremos más sed. Es decir, Él nos llevará a las Escrituras, a las cosas buenas. Nos llevará al templo. El templo es Sión. El templo es Sión. ¿Quién subirá al monte de Sión? Los limpios de manos y los puros de corazón. Y ahora sí ya me acordé de la Escritura. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.
que sigan disfrutando, que sigamos disfrutando, porque aquí estaremos mi esposa y yo para escuchar a algunos de ustedes. Todos los temas que se han dado siempre han sido de mucho, de mucho conocimiento para nosotros. Muchas gracias, Agrícola, por esto y que Dios les bendiga a todos en sus familias, en sus economías, pero sobre todo en su salud. Cuídense, no vayan a lugares donde hay mucha gente. Esta es la necesidad de muchos pueblos y por eso está habiendo rebrotes y esto no se puede controlar. Necesitamos hacer nuestra parte. Que Dios los bendiga y los quiero mucho, hermanos. Los quiero mucho y lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, patriarca. Muchas gracias. Hermanos, pues ya llegó el presidente Roberto, nuestro asistente técnico. Le voy a pedir que él pueda conducir las preguntas si hay o alguna opinión que pueda enriquecer esta excelente ponencia. Buenas noches, hermanos. ¿Alguno de ustedes tiene una pregunta para el hermano? En el chat no hay ninguna pregunta. Este es el momento. Es que el tema es tan sencillo, hermanos, que realmente no hay muchas preguntas. Como dije, pues esto que yo hablé hoy está entre comillas. Ya lo han dicho muchos antes que yo. Yo solamente he aprendido de ellos y es como ahora los repito a ustedes, pero es un tema muy sencillito, muy sencillito. Tan sencillo que lo podemos entender fácilmente. ¿Agrícola? Patriarca, ¿nos podías hablar un poquito sobre Enoc? Enoc. ¿Cómo no? Bueno, como dije antes, ¿verdad? Enoc fue el amigo de Dios. A él se deben muchas cosas de Sión, porque de hecho el modelo a seguir fue el modelo de Enoc, un hombre dedicado, entregado y sin murmurar hacer todas las cosas que Dios le pidió que hiciera. Como dije antes, Enoc pudo ver los mundos, pudo ver el diluvio y sus muertos. Lloró por eso y lloró varias veces cuando vio que la tierra estaba corrompida. Lloró por la misma tierra que sufría. Nuestra madre tierra le llamó él. La madre tierra que sufrió despojos, que sufrió tanto. Bueno, vean ahora, sigue sufriendo con ciclones y con temblores y con maldades y destrucciones, incendios, inundaciones y todo eso. Es un sufrimiento para la tierra. Por eso la tierra se quejó y dijo, ¿hasta cuándo se condolerá de mí mi creador? Enoc sabía todo esto. Enoc vio descender a los primeros predicadores del evangelio en la tierra. O sea, vio a los primeros misioneros que llegaron aquí para predicar el evangelio por medio del Espíritu Santo. El misionero, como dijo el elder Nelson, son aquellos que han iniciado también en muchas partes el recogimiento de Sion, el recogimiento de la gente en Jerusalén. Jerusalén, la antigua Salem. Jerusalén, la ciudad santa. Jerusalén, la ciudad de Dios. Entonces, todas estas cosas, hermanos, nos hacen pensar que verdaderamente el Señor sí nos ama, porque nos ha dado muchas siones. Las estacas se crearon con ese objetivo de ser Sión para todos los miembros de la iglesia. Y en Sión se acumulan también las cosas para ayudar a los más pobres. Sión es el lugar santo donde los miembros deben acudir en el tiempo de pandemias, en el tiempo de dificultades. Sión es el hogar porque también ahí vivimos el Evangelio de Cristo. Sión es el templo porque ahí vamos a hacer convenios y ordenanzas en bien de los vivos y aún de los muertos. Sión, hermanos, es la ciudad. Sión es todo el lugar donde usted esté. Todos los lugares altos, los lugares santos, donde debemos permanecer son llamados Sión, porque son los lugares a donde van los limpios de manos y los puros de corazón. No solamente al templo, las capillas, los lugares de reuniones. Todo eso, hermanos, es Sión. Entonces, la Nueva Jerusalén, ya les digo, está en América y precisamente el profeta así lo dijo.
en América del Norte será establecida la Sion del Señor. Y yo deseo de veras que Dios los bendiga muchísimo y que tengamos siempre presente que Sion vive en nuestro corazón y que exalta nuestras acciones y que bendice a nuestros espíritus, también a nuestras familias, nuestra salud. Muchos de nosotros ya necesitamos más bendiciones de salud que otros, pero acuérdense que el Señor nos va a preparar para todas esas pandemias, mini pandemias que vivimos casi a diario. Cuiden a sus familias, hermanos. Hagan sus noches de hogar. Sigan el programa de Ven, Sígueme. Estudien juntos. Vayan a la iglesia, aunque sea en Zoom. Ya los de 65 años en adelante, ya vamos a estar un poquito más restringidos, pero yo entiendo por qué estamos restringidos ahora. Y lo acepto totalmente, sabiendo que también yo tengo mi propia Sion aquí en mi casa, y aunque nada más vivimos mi esposa y yo, esta es nuestra Sion, hermanos. Y cuando los hijos nos llaman, los invitamos a venir a Sion. Y cuando ustedes nos invitan a hablar en estos momentos como ahora, nos están invitando a Sion. Sion son ustedes. Y yo quiero que entendamos siempre que Sion está en todas partes, a donde nosotros vayamos, siempre y cuando vayamos con el corazón limpio, con la dignidad que merece una recomendación del templo, con la recomendación que merece cumplir con una misión o simplemente cumplir con un llamamiento en la iglesia, en Sion. Y gracias, Agrícola, otra vez, y pues ahí los vamos a seguir en sus conferencias semanales. Y gracias por lo que estás haciendo. Y no te canses de hacerlo bueno, porque estás poniendo los cimientos de una gran obra. Y apenas llevas el primer piso. Así es que espero ver un día el edificio completo. Gracias. Muchas gracias, Gracias, tío. hermano Agrícola. Adelante, por favor, para despedir, si quiere. Pues, si no hay algún comentario más, hermanos, quisiera comentarles que la próxima conferencia es del hermano Brant Gardner. El hermano Brant Gardner es uno de los más grandes académicos, historiadores y antropólogos que han estudiado el Libro de Mormón.